Tengan todos muy buenos días. Damos gracias a Dios por tenerlos con salud y vida. Y pues, ¿qué más podemos decir? Contamos con la grata compañía de la licenciada Suyapa Díaz, persona muy reconocida en Gracias. Le podemos ver en muchos eventos sociales importantes y no digamos en la parte religiosa. Entonces la dejamos allá para que haga su presentación. Muy buenos días, mi nombre es Suyapa Díaz, pues me defino como una ciudadana activa de este municipio de Gracias y con mucho gusto poder atender a jóvenes estudiantes en su nivel superior y de esta manera pues contribuir tanto a su formación como a nuestra sociedad, que podamos contribuir a una sociedad más armónica, sin violencia y sobre todo en paz. Este día pues queremos abordar un tema muy importante, lo que es el tema del bulero, uno de los hechos más históricos y trascendentales en esta ciudad de Graciela Empira. Pero para saber más del contexto queremos saber en primer lugar qué es Bula. Bueno, según la historia, en Gracias, que es una ciudad muy rica en historia, en patrimonio tangible e intangible, Bula es una palabra que hemos conocido en la historia del bulero. Es una historia, una leyenda. Algunos dicen que es una leyenda, otros dicen que fue un hecho histórico que ocurrió en cierto tiempo en la vida de Gracias. Y una bula pues es un tipo de permiso otorgado por la Santa Sede específicamente para comer carne en aquellos días que la Iglesia Católica pues prohibía comer carne. Como ustedes pueden saber que en Cuaresma y en Semana Santa la costumbre es que ciertos días como los viernes de Cuaresma y la mera Semana Santa, el plato que se consume en nuestra zona es el pescado, los temas del chilat, de las mieles, pero carne roja o carne de pollo pues era algo como prohibido. Entonces una bula era un tipo de permiso para consumir carne en esos días que la iglesia tenía prohibido. ¿Quién era el bulero? Bueno, según la historia, el bulero era una persona que venía justamente vendiendo las bulas papales, se le decía, y era el que venía a diferentes zonas del país a hacer esa venta y poder otorgar esos permisos para el consumo de carne en los días que la iglesia tenía prohibido. Era un ciudadano común y corriente, quizás extranjero o quizás hondureño de otro lugar, pero era alguien que se dedicaba justamente a vender esas bulas, esos permisos papales. ¿Qué opina sobre la reacción del pueblo ante lo que hizo el bulero? ¿Cree que fue exagerada o justificable para la época? Realmente la violencia en ningún tiempo y en ningún lugar debe ser justificada. Creo que se hizo algo extremo porque no debería haber ocurrido un hecho tan sangriento y tan lamentable como lo describe la historia. Y sobre todo pues se cometieron actos contra la vida, contra la dignidad de las personas. En aquel entonces con la primera dama del municipio que fue agredida, pero también con la muerte y sobre todo como narra la historia de cortarle la cabeza y luego freírla en la calle en un aceite caliente. Entonces yo creo que, y luego de eso viene la reacción de los frailes mercedarios, que también pues gracias esta historia la marcó. Entonces creo que es un poco exagerado la reacción. Se dice que los frailes maldijeron el pueblo hasta la quinta generación. ¿Cree que esa maldición tuvo efectos reales en Gracias? Pues pienso que sí, porque para quienes tenemos fe y creemos en el valor que tiene el ministerio, en este sentido, en nuestra iglesia católica, un sacerdote o una persona que lucha, pues que tiene un cargo sobre todo de fe, y para nuestros pueblos que también son parte de su cultura, la fe y la tradición. Entonces sí, tuvo sus efectos. De hecho se cuenta que gracias a raíz de esa maldición y que se dice que hasta la quinta generación
hubo muchas familias pudientes y de abolengo, como decimos, de apellidos, que decían familias de sangre azul, que tuvieron que emigrar porque Gracias cayó en un letargo que se dice que estaba como olvidada, como dormida, y esa quinta generación que se habla ahí, pues gracias a Dios ya pasó. Yo tuve la oportunidad de participar con un recordado sacerdote, el padre Rudy Mejía, donde se hacía, pues se debatía sobre esa historia, y esos años de la quinta generación estaban terminando, y hacía actos de bendición para que Gracias recobrara el esplendor y esa visibilidad que ahora, pues hace algunos años hemos tenido. ¿Has escuchado de personas que dicen haber visto o sentido algo extraño en lugares relacionados con la leyenda? Se dice, he escuchado algunas historias de nuestro paisano Juan Carlos, que habla del hombre sin cabeza en el Templo de la Merced, pero de hace años, no ahorita. Otros que narran sobre ciertos personajes en la ciudad, que se hablaba de que algunos fueron poseídos por un espíritu maligno, o que Gracias también en aquel entonces, en esos tiempos de la quinta generación, era un pueblo que a cierta hora de la noche ya no podía andar en la calle, porque aquí se decía que salía el cadejo, que salía el hombre sin cabeza, que se oía el gritón, que el caballero de la noche. Bueno, cuántas cosas que los pueblos tienen sus historias, pero que en ese momento eran como más pasaban más comúnmente, puesto que Gracias estaba muy silenciosa. Ahora quizás andan, pero ya no los vemos por el ruido de la ciudad. La historia menciona terremotos, pestes y enfermedades tras la maldición. ¿Cree que estos hechos puedan haber sido consecuencia de la maldición o solo consecuencia? Como decía anteriormente, el sí o el no, si es que era consecuencia de la maldición, tiene mucho que ver con la fe, con lo que nosotros creemos, y eso pues para la mayoría de la gente fue consecuencia de esa maldición, ¿verdad? Se dice que hubieron pestes, que hubieron epidemias y que hubo mucha gente que murió. Igualmente se habla que Gracias en ciertos periodos de tiempo, por ejemplo en 1915, se registra un terremoto fuerte que se dice que parte de la ciudad se perdió, y que en ese entonces, a raíz de esos temblores fuertes que hubieron y que después hubieron varias réplicas, la gente se fue, ya no dormía aquí en el centro de la ciudad, sino que se iba a una aldea cercana que antes se llamaba Ronrones, y que ahora pues a raíz de esos hechos del terremoto de 1915 asumió, o diría yo, empezó a llamarse El Refugio, que es una de las aldeas más prósperas de Gracias actualmente, pero que tomó ese nombre a raíz que en ese entonces sirvió de refugio para el pueblo de la ciudad centro de Gracias, a raíz de los terremotos de 1915. El sacerdote Manuel de Jesús Subirana supuestamente liberó al pueblo de la maldición, pero algunos creen que sigue vigente. ¿Usted qué piensa? Bueno, primero que se habla de la quinta generación y esa generación ya pasó. La historia dice también que justamente Manuel de Jesús Subirana, un obispo, vino a estas tierras y realmente, según dicen, no venían para acá, sino que iban de paso para Comayagua. Y le pidieron que viniera y visitara estas tierras para que levantara esa maldición que hacía tanto daño a esta ciudad. Y por supuesto, para nosotros que tenemos fe, la figura de un obispo y la oración pues tiene poder. Y entonces sí, yo creo que ya pasó. Y también le hablaba de que eso nosotros lo vivimos porque estábamos dentro de una, es bueno que ustedes lo sepan, dentro de una organización que se llamaba la Sociedad Cultural de Gracias, de la Empira. Y dentro de eso
veíamos parte de la historia y de la riqueza cultural que esta ciudad tiene. Y en ese entonces, cuando conocimos más sobre lo que era esta historia del Bulero, el padre Rudy Mejía también hizo actos en los 4 puntos cardinales de la ciudad para si había todavía alguna consecuencia y que sobre todo en la mente de los gracianos pudiera quitarse para que Gracias volviera a ser esa ciudad espléndida que en los tiempos de la colonia fue y que ahora pues sabemos que hay situaciones difíciles, pero que Gracias de unos 25 años para acá tuvo un auge nuevamente y que eso es necesario retomar y volver a ser la ciudad bella que es. Si usted hubiera nacido en ese tiempo, ¿cómo habría reaccionado al ver lo que le hicieron al Bulero? Bueno, yo creo que si hubiera nacido en ese tiempo y hubiera tenido la conciencia que actualmente tengo sobre el tema de violencia, lógicamente, igual que ahora que estoy en contra de todo tipo de violencia, quizás igualmente lo hubiera estado, porque creo que se pasó la mano ante un hecho que pudiera haberse manejado de distinta manera y que generó un acto de violencia mucho más fuerte que lo que había hecho el Bulero, y que por supuesto ofendió a una mujer que no solo era una mujer ciudadana, sino que también era una figura pública, porque era la primera dama del municipio, que era, podíamos entender que era la esposa del alcalde. Y conociendo que históricamente también hay violencia hacia la mujer, pues lógicamente teníamos que haberle alzado la voz en favor de la mujer, pero tampoco estar de acuerdo con un hecho como lo que le ocurrió al vendedor de bulas. ¿Cree usted que esta leyenda sigue siendo importante para la identidad y cultura de Gracias Lempira? Creo que la historia, quien no reconoce la historia o quien no investiga sobre los hechos históricos, está condenado a cometer los mismos errores. Y hay ciertos sectores que dicen que eso es una leyenda y que eso no ocurrió. Y depende mucho, para mí específicamente creo que nosotros no podemos cambiar la historia, y si hay una, ya sea leyenda o hechos que realmente ocurrieron, tenemos que respetar, valorarlos en su tiempo y sobre todo pues aprender de que estos hechos no vuelvan a ocurrir y que una maldición a pueblos o ciudades nunca debe de volver a darse, puesto que tiene sus consecuencias catastróficas y la historia lo registra en Gracias. Entonces no solamente es creer o no creer, sino valorar el contexto en el cual se dio y sobre todo los pueblos se nutre su cultura con sus leyendas, con sus historias, con sus hechos. Entonces, por lo tanto, para mí tiene también importancia. Agradecemos a la licenciada Suyapa por atendernos. Muchas gracias para hacer este proyecto de investigación. Pues es muy importante para nosotros también llenarnos un poco de conocimiento, lo que es historia de Gracias y lo que es historia de Honduras, ¿verdad? Bueno, en primer lugar agradecerles a ustedes por permitirme ser parte de su trabajo en su clase y sobre todo de esta manera poder fortalecer el amor por nuestra historia, por nuestra cultura y saber que Gracias es una de las ciudades más antiguas de Honduras, de Centroamérica, y que necesitamos amarla para poder también hacer lo mejor por esta ciudad. Felicitarles a ustedes como estudiantes y a su universidad por interesarse en estos temas y sobre todo pues decir que esto también contribuye al acervo cultural y sobre todo a ser mejores ciudadanos y ciudadanas.